Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Es una bendición para nosotros poderle acompañar en esta mañana. Soy Susi Archila Rodríguez y estamos en el programa Mujer de Hoy. Hoy tenemos un tema muy importante y muy especial y es sobre cómo superar las pérdidas o superando las pérdidas. Es un tema muy especial, pero en esta ocasión no lo voy a desarrollar sola, sino me acompaña la pastora y psicóloga Gladys. Ella es pastora de Iglesia de Dios en San Bernardino y es una bendición. Gracias por aceptar la invitación. Sabemos que va a ser de mucha bendición no solamente para las mujeres que nos están viendo, sino para todo el público que está atento a este programa. Pastora Gladys, bienvenida. Gracias, para mí es un privilegio poder estar en el programa La Mujer de Hoy, así que esperamos que este programa pueda ser de bendición y pueda ser de ayuda para todas las personas que están en sintonía. Amén. Vamos a dar inicio al programa y a este tema tan interesante, superando las pérdidas, y quiero iniciar leyendo Eclesiastés capítulo 3, versículo 4. Recordamos que este capítulo habla sobre lo que todo tiene su tiempo y en el versículo 4 dice: un momento para llorar y un momento para reír, un momento para estar de luto y un momento para estar de fiesta. Todo tiene su tiempo en esta tierra y hay que dar ese tiempo, pero que Dios obre en ese tiempo también. Pastora Gladys, ¿a qué nos referimos nosotros a pérdidas? Bueno, cuando hablamos de pérdidas, es dejar de poseer. Si buscamos en el diccionario, dice que pérdida es dejar de poseer algo que prácticamente por cualquier situación, ¿verdad? Por cualquier circunstancia. Entonces, cuando nosotros decimos perdí algo, tuve una pérdida, es porque ya no tenemos eso que teníamos. En este caso, muchas veces hablamos de pérdidas, ya sea de un ser querido, ¿verdad? Antes estaba, pero ahora ya no está. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de pérdidas. Gracias, pastora. Y en cuestión de pérdidas, ¿qué tipo de pérdidas nosotros enfrentamos? Porque sabemos que, le damos mayor realce o mayor importancia a la pérdida de un ser querido, porque creo que eso tiene un mayor impacto en cualquiera de todas las situaciones. Pero no solamente existe ese tipo de pérdidas, sino tenemos otro tipo de pérdidas, la cual muchas veces nos cuesta superar. Así es. En la vida, pues todos vamos en un caminar donde perdemos algunas circunstancias, perdemos algunas cosas, perdemos también a personas. Entonces hablamos de pérdidas, ya sea por causa de muerte, pero no solo a veces es la muerte, sino a veces es la separación. Entonces el hecho de que yo viva con mis padres y ahora me tengo que mudar de ciudad o me mudo de país, eso es una pérdida, ¿verdad? Porque perdí la cercanía, perdí la relación que teníamos, pero también hablamos de pérdidas con respecto a aspectos en uno mismo. Y entonces puede estar a veces relacionados con los roles que cada uno de nosotros desempeñamos. Por ejemplo, la pérdida de un trabajo. El desempleo, tenía un trabajo pero ahora lo perdí. Esta pandemia nos hemos dado cuenta que hay muchas personas que han estado sufriendo este tipo de pérdida, ¿verdad? La pérdida por el desempleo, también la jubilación. Antes iba al trabajo pero ahora ya no, estoy jubilado, o sea, perdí esa relación que tenía yo con mi trabajo, pero también a veces es un divorcio, una separación. Entonces vemos que son pérdidas de aspectos relacionados con uno mismo, pero también dentro de esto encontramos que a veces vienen con respecto con las facultades físicas y psicológicas. Por ejemplo, el tener un accidente y que lamentablemente pierda una parte de mi cuerpo, esa es una pérdida, ¿verdad? Perdí algo de mi cuerpo por causa de una amputación o algún problema de minusvalía. Entonces esa es una pérdida a lo cual nos enfrentamos, y muchas personas a veces no le dan tanta validez, por así decirlo, porque dicen, bueno, una persona está así, está de duelo, está de luto porque perdió a un ser querido, pero no solo es las pérdidas de un ser querido, sino que en la vida pues tenemos muchas pérdidas que nos hacen pasar esos procesos de duelo, esos procesos de luto. También
hablamos como pérdida de objetos externos, por ejemplo, que pierda mi casa por un embargo, o que pierda mi vehículo, o pierda mi vivienda a causa de un incendio. O sea, esas son pérdidas de objetos externos, pero también hablamos de pérdidas ligadas al desarrollo, cuando pasamos de un estado a otro. Entonces, por ejemplo, los adolescentes están en esa etapa donde perdieron su niñez. Luego están los adultos, entramos a la etapa adulta, pero perdimos la etapa anterior, y así nos vamos en el desarrollo. A algunas personas les afecta más que a otras, porque debemos de comprender que no todos somos iguales, ¿verdad? Pero sí debemos de saber que son pérdidas por las cuales pasamos. Y también a veces se habla de pérdidas de objetivos, pérdidas de sueños, pérdidas de ideales, y eso en algún momento nos hace pasar por un proceso difícil en nuestra vida, y lo cual a veces nos cuesta superarlo. Sí, yo creo que es muy importante poder darnos cuenta que existen muchas pérdidas, muchas formas de cómo perder, no solamente la pérdida que tenemos de un ser querido, que como dije al principio, esa es la mayor, ¿verdad? Quizás la más fuerte, que nos toca vivir, perderlo físicamente, ¿verdad? Que ya nunca más va a volver a estar con nosotros. Pero llega esa etapa de cuando nosotros, o ese momento de cuando nosotros perdemos algo, perdemos ya sea un ser querido, perdemos una relación, perdemos un empleo, perdemos algo material. La forma en cómo las personas reaccionan ante esa situación es totalmente distinta, ¿verdad? Unas superan mejor ciertas áreas, ¿verdad? Quizás pueden manejar mejor la pérdida de un ser querido, y cuando pierden un trabajo cambian totalmente, ¿verdad? Yo leí una frase que decía que la forma de cómo vivir el luto o el duelo es única en cada persona, porque lo mismo que compartías, ¿verdad? Que cada persona es distinta y cada persona lo vive de una forma distinta. ¿Cuáles podrían ser? Ya estamos en la pérdida, ya perdimos. ¿Cómo esta pérdida se puede convertir en duelo o en luto? Muy bien. Cuando hablamos del duelo o el luto, también encontramos el sinónimo como prácticamente la aflicción, el dolor, la pena, ¿verdad? Debemos de saber que el duelo en sí es un proceso emocional. El duelo es un proceso emocional que todas las personas van a atravesar, pero todas aquellas personas que sufrieron algún tipo de pérdida. Entonces, para que yo atraviese el duelo, o sea, yo atraviese el luto o pase por este dolor, por esta pena, es un proceso emocional que va a surgir a raíz de haber perdido algo. Entonces, una persona puede decir, es que no puede decir yo estoy de duelo si no ha perdido nada, si no le aqueja nada, si no tiene dolor. Entonces, es importante tomar en cuenta que prácticamente el duelo es un proceso emocional, lo vamos a atravesar tras haber sufrido alguna pérdida. Este proceso pues nos hace referencia a ciertas reacciones psicológicas, pero también físicas y sociales, que son normales y son esperables, que se experimentan tras una pérdida. Hay personas que esperarían que nosotros como que continuáramos con nuestra vida normal y como que no pasara nada, pero realmente esto es algo normal, el duelo es algo normal, porque acabamos de pasar una situación que no era parte de nuestra rutina, no era parte de nuestro día a día. Y también es importante tomar en cuenta que el duelo es un proceso normal, no es una enfermedad. Hay personas que tratan de negar el duelo, o sea, tratan de ocultarlo, porque tienen temor a que las personas piensen que están enfermas, que están mal, y entonces lo que hace eso es de que prácticamente empiezan a guardar sus emociones, sus sentimientos, a ocultarlas. Aunque no lo manifiestan exteriormente por el momento, eso se está ahí acumulando, pero llegará un tiempo que eso va a salir a luz porque no lo estamos manejando. También es importante tomar en cuenta que en el duelo a veces hay cierta sintomatología, hay ciertos síntomas que son muy parecidos a la depresión
son muy parecidos a la ansiedad, a las crisis de ansiedad, pero no es depresión, no es ansiedad, sino que son las mismas reacciones psicológicas del duelo. Entonces, en el proceso de duelo o la forma de que cada uno de nosotros responde ante la pérdida es muy diferente. O sea que las dos podemos quedar sin empleo el mismo día. Pero ¿cómo vas a reaccionar tú y cómo voy a reaccionar yo? O sea, no podemos medir que las dos vamos a reaccionar de la misma manera, ¿verdad? Esto es bien importante tomar en cuenta, porque también es importante tomar en cuenta la secuencia también y la duración de las reacciones emocionales, porque estas van a variar de acuerdo con el individuo. Una persona le puede afectar una semana, pero resulta que después de esa semana ya está lista para continuar, buscar otro trabajo, adaptarse, pero otra persona puede pasar más tiempo y todavía no logra superar, por ejemplo, la pérdida del trabajo. También es importante tomar en cuenta que estas variaciones, estos cambios dependen mucho del carácter, dependen mucho de la personalidad, dependen de la edad y también como la relación que mantuvieron, ya sea en el trabajo, ya sea como era la relación con la persona, con el ser querido que yo perdí. A veces hay personas que dicen, llegan a un lugar y dicen, mire, me duele lo que usted está pasando o me uno a su dolor, pero realmente solo la persona que está en ese proceso sabe la magnitud del dolor que está pasando de acuerdo a la relación que mantenía con esa persona, porque puede que era su todo lo hacían juntos, o sea, todo va a variar, ¿verdad? A veces hay relaciones que parecen a nuestros ojos muy bonitas, pero realmente las relaciones ya internas en la intimidad estaban muy alejadas y cuando ocurre el duelo, pues ellos ya iban como que en ese proceso de separación antes de que se dieran cuenta. Entonces las personas como que vemos nosotros que lo superan tan rápido, pero porque ya llevaban un proceso, tal vez estaba la persona, pero ya emocionalmente se estaban separando, ¿verdad? Y eso es bien importante tomarlo en cuenta. También es importante tomar en cuenta la duración y la intensidad del duelo. Va a depender de muchos factores. Por ejemplo, si es la pérdida de un familiar, depende mucho del tipo de muerte, si era una muerte esperada, si era una muerte repentina, si fue una muerte apacible o fue una muerte violenta. Ahorita con esta pandemia nos estamos dando cuenta que aquellas personas que han perdido a su ser querido a causa de la pandemia, es un shock, es algo traumático. Las personas no tienen la oportunidad de poder tener un velorio, de poder tener un ritual normal donde la persona puede recibir el apoyo de sus vecinos, de sus amigos. Y entonces ahorita estamos viendo que esto está afectando porque muchas de las personas ni siquiera pueden despedirse emocionalmente de su ser querido. Y entonces esto es bien importante para... yo les digo a veces a algunas personas de que los procesos funerarios, la velatoria y todo lo que se hace, parece más que un ritual, es una forma, es un proceso emocional que nos sirve para ir asimilando la situación que nos está pasando, ¿verdad? Y esto es bien importante tomar en cuenta. También es importante saber la intensidad del vínculo con la persona que ha fallecido, el tipo de relación con la persona perdida, si había dependencia, si había conflictos, si había ambivalencia. También es importante tomar en cuenta la edad. Yo creo que esto es algo bien, bien interesante. Recuerdo que cuando mi abuelita falleció, una de las cosas que a mí me marcó o me resonaba mucho, yo decía, es que ella falleció sola. Ella estuvo siempre para todos y cuando falleció sin ningún ser querido a la par. Y era algo que en mí resonaba mucho y yo decía, me sentía como que mal, ¿verdad? Entonces son situaciones en la forma en las que nosotros tratamos de manejar y superar eso, ¿verdad? Que nos sienten, a veces nos lastima mucho ese tipo de situación, ¿verdad? No me pude despedir de ella, no pude estar cuando me necesitó, ¿verdad? Siempre estuvo para todos y cuando ella necesitó, nadie estuvo para ella, ¿verdad? Pero yo entendí que era una situación que no nos dejaban estar con ella.
pero eso como que considero yo que en mí contribuyó y que no ayudó a que yo superara fácilmente la situación de que ella ya no estaba con nosotros. Entonces, este tema nos va a ayudar mucho para quizás aclarar muchas ideas, ¿verdad? Para comprender quizás a la persona que está pasando por un duelo y como hablamos, no solamente ese duelo es de la pérdida de un ser querido, sino también cuando pierde un trabajo, cuando pierde una relación, que creo que esas situaciones no las comprendemos nosotros totalmente, ¿verdad? Que las personas se las pasan llorando o se encierran o no quieren saber de nada y piensan que su mundo terminó y nosotros decimos, no hombre, pero si solo terminó con esa persona, ¿qué? ¿Para qué está llorando? Pero no sabemos ese vínculo o quizás cuántos sueños tenía esta persona con la persona que terminó. Entonces no comprendemos ese proceso, ¿verdad? Del duelo y qué actitudes o qué reacciones son las que se viven en el duelo, que yo creo que se empieza primero con está la negación y de ahí está la aceptación, no sé cómo está esta situación de los procesos del duelo cuando uno está pasando por eso. Ajá. Lo que pasa de que tú decías algo hace un momento, a nivel de nuestra sociedad, como que solo se aceptara el duelo cuando se pierde un ser querido, o sea, como que fuera aceptado socialmente. Ah, bueno, sí está llorando porque ni modo, perdió a su papá, perdió a su esposo, perdió a su hijo, como que solo en esa situación se aceptara que estamos de duelo, pero el duelo puede llegar por muchas razones y que a veces no los entendemos. En el proceso del duelo, pues primero empieza la negación, ¿verdad? Tratar de negar que la situación está ocurriendo. Y por eso es importante, te decía, los rituales cuando es una pérdida de un ser querido, los rituales, por ejemplo, para despedirnos de la persona, velarla, porque la persona le sirve para ir entrando a la realidad. Conozco a personas que entran en shock, por ejemplo, y tienen, por ejemplo, está ahí la persona fallecida, y la están viendo, pero aún así dicen, no, esta persona no es tal, por ejemplo, si es la mamá, esta no es mi mamá, o este no es mi papá, o este no es mi esposo, este no es mi hermano, esta no es mi hermana, este no es mi hijo, me lo cambiaron, o sea, trata uno de negar ese proceso de shock. Es impresionante porque yo diría que nunca estamos listos al 100% para decir, bueno, yo ya estoy listo para despedirme y para que ya no ver más o estoy listo para despedirme de mi ser más cercano, ¿verdad? No estamos listos, ¿verdad? Entra la negación, pero de ahí viene como la negociación, ¿verdad? Uh-huh. Sí, Señor, sí. Y a veces empezamos a negociar con Dios, ¿verdad? Si hago esto, si hago lo otro, ¿será que...? Y ese proceso de negociación, en algunos casos funciona, ¿verdad? Porque tal vez estamos de aquello de que, mire, la vamos a despedir, pero empezamos, bueno, mire, pero no importa, hágame la forma, y empezamos a negociar, ¿verdad? Con tal de no perder el trabajo, no perder una relación. A veces en las relaciones se vuelven relaciones conflictivas porque por el temor a perderla, aunque ya no sea una relación estable, no sea una relación saludable, por el temor a perderla, entonces hago ciertas negociaciones que como que me pisotearan o que negaran mi parte existencial, y entonces trato de hacer todo lo que la persona quiere para que no se vaya. Uh-huh. Y en esa negociación muchas personas están como que siendo manipuladas o manipulando a otras. Uh-huh. Y hasta llegar al proceso de aceptación, o sea, aceptar que hemos perdido algo, aceptar que lamentablemente a veces ya no lo recuperamos. Creo que es un proceso que no es fácil. Uh-huh. Así como cuando subimos gradas, cualquiera puede subirlas corriendo, pero alguien más necesita más despacio, uh-huh. Otras personas necesitan estar seguras. Y como en las gradas, ¿verdad? En el proceso del duelo, a veces en lugar de avanzar y superar, como que retrocedamos un poco, ¿verdad? Porque el proceso nos está costando irnos adaptando. Y luego viene la adaptación, adaptarnos a que ya no está, adaptarnos a las cosas que hacíamos juntos, adaptarnos a que
Los domingos, que era el día, por ejemplo, ¿verdad? Que era el día que nos juntábamos o el día que hacíamos esto, hacíamos lo otro, ya no está. Adaptarnos que ahora ya no tengo que levantarme a las 6 de la mañana para irme al trabajo. O sea, todas esas situaciones cuestan en la vida del ser humano. Pero la ventaja es que el ser humano es adaptable. Y creo que Dios nos diseñó de esa forma, ¿verdad? Solo que hay que estar dispuestos, ¿verdad?, a permitir que el Señor sea el que obre en nuestras vidas. Amén. Estamos hablando sobre superando las pérdidas. Es un tema muy bonito y creo que necesario de hablar. Y vamos a ir a una pausa, pero antes quiero leerles una frase que a mí me gustó mucho. Y dice: nos falta tiempo para experimentar los dolores, las pérdidas, las limitaciones y las dificultades como ellas merecen y necesitan ser vividas. Vamos a seguir hablando un poco sobre esto. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a una pausa y regresamos. He pasado tantas veces por el valle de la oscuridad y te puedo decir que es difícil estar allí y que tengo cicatrices que cuentan tantas historias que me han hecho crecer, pero ves, aún estoy aquí, más fuerte que nunca. Y todo esto se debe a que he puesto mi confianza en aquel que me llamó y que su respaldo me prometió. Y nunca he estado solo, Dios nunca me ha abandonado. Y si todavía hoy estoy aquí, es porque tengo su fuerza. No estoy solo, la victoria siempre Él me ha dado. Y si ves que he podido vencer, es porque lo he entregado todo. He reconocido que es Él quien tiene el poder. Han cerrado en mi cara tantas puertas que necesité, pero ¿de qué valió? Porque Dios luego abrió muchas más y cada rechazo fue alimentando el gigante que hay dentro, esa fe que no puede matar. Aún estoy aquí, más fuerte que nunca, y todo esto se debe a que he puesto mi confianza en aquel que me llamó y que su respaldo me prometió. Y nunca he estado solo, Dios nunca me ha abandonado. Y si todavía hoy estoy aquí, es porque
Búscanos en Facebook como Canal Nueva Familia. Dale like y síguenos. Somos Nueva Familia Televisión. Gracias por continuar con nosotras. Es un gusto que nos acompañen. Si usted ahorita se está conectando o en este momento está encendiendo su televisor, estamos hablando sobre superando las pérdidas, un tema muy importante, muy esencial en nuestras vidas. Sabemos que pérdida es algo con lo cual nosotros ya no tenemos, ya no contamos, ya no está con nosotros. Esto puede ser una persona, puede ser un empleo, puede ser relaciones, puede ser un trabajo, una casa. ¿Y cómo vamos nosotros a superar las pérdidas? Cada uno de nosotros vivimos estas pérdidas de formas distintas porque cada uno de nosotros somos distintos. Me acompaña la pastora y psicóloga Gladys y es un gusto, Gladys, que nos estés acompañando. Y yo creo que este tema está siendo de mucha bendición, especialmente para mí. Y estamos aprendiendo también sobre cómo ayudar a las personas también, cómo comprenderlas. Yo creo que con comprenderlas estamos ayudando bastante, porque a veces las queremos forzar a que actúen de una forma y hay que comprender que cada uno de nosotros vivimos el duelo de una forma distinta. En este momento vamos a ver sobre los mitos que escuchamos, los mitos que seguimos o que creemos que se dan durante el duelo, durante el luto, durante la pérdida. Y el primero es sobre sufrir solo. ¿Qué nos puede decir, pastora Gladys, sobre el sufrir solo una pérdida? Muchas personas se toman de esto. No, yo solo, ¿verdad? ¿Cuánto puede contribuir esto a la persona que está pasando por el duelo? Uh-huh. El problema del sufrir solo es que no permitimos a que el duelo sea como un proceso sanador, porque el duelo al final de cuentas es el proceso emocional, es un proceso emocional, pero que nos sirve para poder sanar emocionalmente y superar la pérdida que hemos tenido. Entonces, cuando hay un duelo, es muy común, es muy habitual que las personas tiendan a aislarse, tiendan a alejarse de los demás, traten de sufrir en silencio. Pero es bien importante que las personas, cuando están en un proceso de duelo, reconozcan la importancia de estar acompañados. De estar con otras personas durante esta etapa que a veces es bien difícil de llevar. El proceso del duelo también no es algo que una persona como que pueda hacer muy bien. O sea, para que tú digas, bueno, yo sé muy bien cómo superar el duelo, entonces no necesito de nadie. O sea, nadie está como que enseñado ni preparado para superar un duelo. Y también es importante tomar en cuenta que cuando estamos del duelo, cuando estamos de luto, cuando estamos ante una pérdida, necesitamos tener la compañía y necesitamos rodearnos de personas que efectivamente sean significativas y que nos acompañen en este momento difícil, en este momento de dolor, que nos acompañen en las lágrimas, que nos ayuden a transitar por este camino largo que está marcado por las dificultades, porque dependiendo de lo que hayamos perdido, de lo que tenemos, por lo que estemos sufriendo, entonces eso nos va a llevar por un camino difícil. Imagínate una persona que pierda a su esposo, no solo pierde la compañía, no solo pierde la relación que tenía con él, sino a veces también pierde ciertas, por ejemplo, ellas tal vez ya no tienen el ingreso que tenía el esposo, vienen otras dificultades, peor si habían deudas. O sea que no es solo a veces perder a un ser querido, sino que también vienen otros asuntos, otras situaciones que vienen a ser como que más cargada la situación. Y por eso es importante saber que tenemos que buscar ayuda, buscar compañía. La iglesia creo que es un buen lugar donde encontramos y donde nos brindan esa cercanía, donde podemos encontrar a personas que puedan apoyarnos y que puedan escucharnos en los momentos difíciles que a veces estamos atravesando. Recuerde que no es necesario que usted lleve solo el duelo
y el luto. Hay personas que estarán dispuestas a acompañarle y muchas veces nosotros no expresamos ese dolor por el mismo temor de expresar nuestras emociones, ver que hay debilidad y fragilidad en nosotros y muchas veces no nos gusta mostrar esa parte de nosotros, o a veces quizás también por estar fuerte por la familia, pero creo que es importante el proceso de poder acompañarnos de alguien. El tiempo lo cura todo. ¿Qué nos puede decir acerca de esto? Hay personas que dicen, mire, ya se le va a pasar, pero yo te pregunto, si tú te raspas, si tú tienes una herida física, ¿el tiempo lo va a curar? O sea, lo más probable es que si tú no te limpias la herida, tú no te la curas, tú no te aplicas algo o no tomas algún antibiótico, o sea, esa herida se va a agravar. O sea, esa herida se va a convertir en una infección, se va a convertir en algo más, como que más grande. Entonces el duelo es parecido. En el proceso del duelo nosotros tenemos que tomar en cuenta que necesitamos realizar ciertas acciones que van a garantizar que vamos a estar cuidando la herida, no física como en una herida física, sino la herida emocional y que vamos camino a la cicatrización. O sea, el duelo es ese proceso que nos lleva para lograr ir sanando esas heridas emocionales. Entonces hay personas que dicen, ¿el tiempo lo cura todo? Sí, o sea, es importante el tiempo, pero también es importante qué estoy yo haciendo para que este proceso de duelo vaya sanando esa herida emocional, esa pérdida que estoy teniendo. Entonces, por ejemplo, si yo dejo que un niño se raspe, se cae, le sale sangre y yo no le limpio la herida, yo no curo esa herida y yo le digo, bueno, mijito, el tiempo va a curar su herida. Es muy probable que en lugar de curar esa herida, el tiempo lo que va a ocasionar es de que se le va a infectar, le va a salir una infección, se va a poner peor y entonces, ¿qué es lo que debe hacer? El tiempo es importante, pero solo el tiempo que pase es el problema. O sea, tengo que tomar en cuenta que hay acciones, así como la herida, ¿verdad? Necesito limpiármela, necesito antibiótico, pero yo estoy haciendo algo porque yo sé que el tiempo es importante, pero yo estoy tomando una acción para que esa herida se vuelva una cicatriz y que ya luego diga, bueno, sí, yo me raspé, me lastimé, pero ya estoy bien. O sea, me cuidé la herida, ya sanó. Y entonces el duelo es lo mismo, tengo que curar esa herida emocional, tengo que hacer ciertas acciones para que esa herida emocional pueda tener cierta cicatrización y que llegue a un punto donde yo pueda ser capaz de recordar a la persona que ha fallecido, pero recordarla ya sin dolor, o sea, sino que está ahí, o sea, sí me hace falta, pero ya no la recuerdo con dolor, ya no la recuerdo con amargura, ya no la recuerdo con culpabilidad, sino que la recuerdo con amor, la recuerdo como una persona especial. O las personas que han perdido un empleo, ¿verdad? Se recuerdan del lugar o pasan por el lugar y empiezan a decir tantas cosas. Creo que todavía no han superado, no han sanado esa parte. Entonces, creo que son cosas que quizás nos van a estar dando como que lucecitas sobre, bueno, si yo en cada cierto tiempo caigo en mucha tristeza o me empiezo a alejar de las personas, creo que es algo que puede estar dando como luces de que aún no ha sanado, que aún nos falta que superar esa parte. La otra es, tienes que distraerte. ¿Qué tan verdadero es? Lo que pasa es que a veces las personas que nos rodean no son capaces de asimilar o les cuesta reaccionar, por ejemplo, a una persona que está en dolor. Y entonces si tú estás acá y te pones a llorar, yo me siento incómoda porque ¿cómo hago para que deje de llorar? Entonces voy a tratar de decirte, vaya, pero ya Susi, ya tranquilízate, tranquila. ¿Por qué? Porque yo trato de calmarte, yo trato de callarte para que no me incomode tu dolor o no me incomode tus lágrimas, pero no es tanto por ti, sino lo estoy viendo por mí. El ser humano muchas veces somos egoístas.
Entonces, hay personas que le dicen, mira, en lugar de estar llorando, mejor distraete, salí, divertite. Pero lo que hace es como que ocultar, dar una apariencia, dar una fachada de que está bien ante los ojos de los demás, pero realmente esa persona no está bien. Entonces, yo diría que el más que tienes que distraerte es más tienes que estar acompañado y tienes que irte adaptando a una vida diferente. Yo hace un tiempo leía un libro muy interesante, se llama Bienvenido Dolor, y la persona decía de que en el proceso del duelo llega el primer año sin la persona. O sea, por ejemplo, si era un ser querido, bueno, el año pasado todavía estaba vivo y en esta fecha hicimos tal cosa, y en esta fecha tal cosa, y el siguiente año ya vienen los recuerdos del primer año que pasamos sin esa persona. O sea, que no es que se supere rápido. O sea, todo lleva un proceso y se calcula que una persona supera un duelo y le puede llevar de 1 hasta 3 años. Entonces, a veces nosotros queremos que al mes la persona ya esté otra vez en su rutina, lo normal, y ya empiece a hacer las cosas normalmente que hacía. Entonces, tenemos que tener paciencia y tenemos que buscar compañía. Y entonces, más que tienes que distraerte, no me voy a hundir en el dolor. Si yo sé que estoy en una situación, que perdí a alguien, que es difícil de superar, pero no me puedo quedar hundida en el dolor. Yo tengo que decidir salir, yo tengo que decidir avanzar, yo tengo que saber aceptar la realidad que me está sucediendo y tomar la decisión de avanzar y tomar la decisión de crecer. Porque si no, lo que voy a estar haciendo es provocándome más heridas emocionales en lugar de sanar la herida que ya tengo. Sí, con respecto a los recuerdos, creo que Facebook hace muy bien en recordarnos lo que vivimos, pero muchas veces algunos recuerdos son nostálgicos, porque hace un año estuviste celebrando en su trabajo, por ejemplo, y hoy, hace un año, ya no estoy en el trabajo y como que es una puñalada al corazón, ¿verdad? O cuando Facebook nos recuerda, hace un año estuviste celebrando con tal persona y esa persona por X o Y razón ya no está con nosotros, su amistad ya no está. Eso como que viene a herir, ¿verdad? O a recordar la herida, o cuando es la pérdida de un ser querido y sale pues el recuerdo, eso llega como que a avivar quizás, ¿verdad? Pero creo que de esto vamos a seguir hablando más adelantito. Y con respecto a yo creo que va mucho esto último que estabas hablando sobre que necesitamos tiempo para vivir las dificultades, los duelos, los dolores como merecen ser vividas y necesitan ser vividas. Yo tengo una experiencia acerca de esto, y es que nosotros con mi esposo tuvimos dos pérdidas, 2 embarazos en el cual los perdimos, pero gracias a Dios estos embarazos eran anembriónicos, no había embrión, o sea, prácticamente no moría ningún ser, era el saco vacío. Y pero nosotros vivíamos un duelo, porque no moría ningún ser, pero sí morían los sueños, las veces que nos imaginamos poder estar con nuestro hijo, las ilusiones, los planes, y eso es algo también que se pierde, ¿verdad? No se perdió un hijo, pero se perdió una ilusión, se perdió un sueño. Y nosotros nosotros experimentamos el duelo de dos formas distintas, porque en una pérdida nosotros lloramos, nos pusimos tristes, lo manifestamos en todo el sentido de la palabra y vivimos el duelo, vivimos la pérdida y logramos salir adelante. Nos llevó un tiempo y logramos salir adelante. Pero en otra pérdida, nosotros dijimos, ya pasó, y bueno, tengo que salir, y no vivimos ese duelo, no vivimos esa pérdida, pero después, ahí sí hablo por mí, después trajo muchas consecuencias a mi vida. O sea, tarde o temprano las emociones siempre van a surgir, ahí están. Lo que pasa es que uno lo está como que ocultando, pone como que una cortina, y entre uno mismo, uno dice, uno tiene que salir adelante, esto ya pasó, no es la primera vez que me pasa, o no solo a mí me ha pasado. Uno empieza como que a terapiarse
de que uno debe superar el dolor. Yo creo que muchos de nosotros hacemos eso y no vivimos el dolor, ¿verdad? No vivimos el duelo o el luto por algo que perdimos, ya sea una persona o en mi caso un embarazo o un trabajo o una oportunidad o un sueño. Creo que sí es muy necesario poder, a experiencia propia, poder vivir el duelo. Y máximo porque al final de cuentas estamos recalcando que el duelo es un proceso sanador. Uh-huh. Y entonces cuando ignoras tú el duelo, no logras sanar. O sea, solo marcamos, a mí me gusta hablar mucho de las fachadas, de las apariencias, porque a veces como que uno incomoda a los demás, entonces mejor decirles, ¿y cómo te sentís? No, estoy bien, para no incomodar a los demás, pero realmente uno no está bien. Uh-huh. Y a veces asimilar el proceso de duelo, y tú estás contando tu experiencia personal, que no es fácil hablar, pero si la estás hablando es porque ya has ido superando esa etapa de duelo y te diste cuenta, o sea, dos procesos similares, uh-huh, pero dos procesos donde reaccionaste de diferente manera. En uno fuiste capaz de asumir tu duelo y en otro trataste de no asumirlo porque como que, bueno, tengo cierta experiencia, podrías decir, ¿verdad? Ya me pasó, tuve cierta experiencia, yo no quiero sufrir lo que sufrí, pero no lo asimilaste de la manera correcta. Y entonces la sintomatología o los síntomas lograron salir luego, solo que disfrazados de otra manera. Porque no podemos guardar nuestras emociones, porque tarde o temprano van a salir, van a frotar. Lo mejor es irlas sacando a su tiempo, cuando es el momento indicado, para que nosotros como seres humanos podamos ir superando. Y yo creo que cuando nos tomamos de la mano de Dios, vamos entendiendo un poco más ese proceso y el Señor nos va ayudando, el Señor nos va fortaleciendo para poder ir superando estos procesos. Yo he escuchado a personas que incluso dicen, pero mire, ¿por qué está triste si tú dices algo? El embarazo era muy diferente porque no era un embarazo normal, uh-huh, pero alguien te podría decir, pero mire, ni siquiera era un embarazo normal, pero tú tuviste un duelo, o sea, no solo era, tú mencionaste algo, las pérdidas de sueños, de ilusiones, de todo eso se desmorona, o sea, uh-huh, hay un duelo. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cómo le hablamos a alguien que está pasando en un duelo, porque para nosotros puede que esa situación no sea tan importante, pero la persona, para ella sí es importante. Y entonces ahí es donde tenemos que tomar en cuenta que el Señor nos ayude a ser empáticos, a ser tolerantes, a estar dispuestos a escuchar a los demás y a acompañarles cuando están en un momento difícil. En una ocasión yo no sabía qué decirle a alguien que aprecio mucho, estaba en un proceso de duelo, no tenía las palabras, entonces lo único que pude decirle, no sé qué decirte, yo se lo dije, no sé qué decirte, yo también estoy en shock, me imagino que tú estás peor, pero me quiero quedar aquí a la par tuya y quiero acompañarte. Fue lo único que pude hacer. Uh-huh. Y entonces recuerdo que la persona me dijo gracias y se recostó en mi brazo un rato. Y yo sentí que eso fue lo mejor que pude haber hecho, porque no tenía palabras, no tenía una respuesta, no entendía yo lo que le estaba pasando también, porque a veces uno quisiera la respuesta de Dios, ¿verdad? Dios, dime, ¿qué le digo? ¿Qué hago? Pero a veces no hay una respuesta, ¿verdad? A veces tenemos muchas interrogantes, pero no tenemos una respuesta. Pero lo que sí podemos hacer es decirle a las personas, yo no tengo la respuesta, yo no sé qué decirte, yo no entiendo tu dolor, yo no sé tu dolor, pero quiero estar aquí, ¿verdad? Sí. Para acompañarte, y no te quiero juzgar, sino solo quiero acompañarte. Sí, yo creo que también ese es el que acompaña en el duelo o en la situación. Creo que también se encuentra en una situación como qué decir, ¿verdad? A mí me pasó también una ocasión donde yo no sabía qué decir, sinceramente no sabía qué decir, y tampoco, o sea, uno debe cuidar sus palabras, porque en lugar de ayudar pueden llegar a desboronar a la persona aún más. Y recuerdo que en esa ocasión lo único que hice es que me le quedé viendo a la persona y la abracé y no dije nada más que abrazarla y
y no supe más que decir. Y creo que con eso le dije, yo estoy aquí, ¿verdad? Entonces a veces no tenemos palabras, y si no tenemos palabras es mejor no decir nada, ¿verdad? No decir nada, porque podemos herir aún más a las personas. Estamos hablando sobre superando las pérdidas. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Gracias por acompañarnos en este programa, así que no se vaya de su televisor, acompáñenos unos minutos más. Vamos a pausa y regresamos. Gracias por acompañarnos y continuar con nosotros. Estamos hablando sobre superando las pérdidas y hemos hablado sobre el proceso de las pérdidas, cómo cada uno puede pasar ese proceso de las pérdidas, sobre el acompañamiento, sobre la importancia de vivir ese tiempo, pero también queremos hablar sobre cómo podemos superar las pérdidas. ¿Cómo le hacemos? Porque es algo netamente emocional. Y trabajar con emociones, manejar nuestras emociones, es algo muy difícil en algunas ocasiones. Pastora Gladys, ¿cómo podemos superar las pérdidas? Hay varios consejos que se nos dan, pero uno de los consejos que me gustaría resaltar bastante es que tenemos que tomarnos en serio las pequeñas pérdidas. Como que ensayar con nuestras emociones cuando perdemos algo. Por ejemplo, irles enseñando a nuestros hijos. A veces se muere la mascota, ese es un ensayo, porque es una pérdida. Alguien dijo, tenemos que ver el proceso de la pérdida, aunque sea de un pollito, ¿verdad? De un conejito. Hay personas que tratan de evadir, era eso, pero no te preocupes, te compro otros. No, tenemos que como que ir ensayando nuestras emociones ante las pequeñas pérdidas, ¿verdad? Esto es bien importante porque podemos utilizar a veces la muerte de una mascota, la muerte de un animalito en la casa, o tal vez que no teníamos mucha cercanía, pero esa muerte o esa pérdida de ese animalito nos puede servir para irle enseñando a nuestros hijos el significado de la muerte, ¿verdad? Que ya no lo vamos a ver, que ya no va a estar aquí, ya no va a estar con nosotros. Y eso nos va a servir para prepararnos ante las futuras pérdidas que vamos a ir teniendo. También es importante tomarnos el tiempo para sentir. O sea, nuestras emociones no las podemos ocultar, sino que tenemos que aprender a sentirlas. A veces es bien fácil enfrascarnos, encerrarnos, decir no, yo quiero evadir, yo quiero evitar, pero es bien importante darnos la oportunidad de sentir lo que estamos haciendo. A veces nos ayuda a escribir en privado sobre nuestras experiencias, pero también sobre las reflexiones en los momentos de algún cambio. Que yo escriba, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy pasando? Yo trate de sentir mi dolor y que yo lo pueda plasmar en un papel. Por supuesto, después yo lo puedo quemar, yo lo puedo romper, yo lo puedo desaparecer, pero yo traté ya de plasmar mi sentir en algo, ¿verdad? En un papel, en este caso. Es importante tomar en cuenta que cuando hay una pérdida, viene mucho estrés. Y tenemos que buscar como que las formas saludables y sanas para poder descargar ese estrés. Entonces, cuando hay mucho estrés, una de las formas saludables es, por ejemplo, la actividad, es el ejercicio, por ejemplo, tratar de relajarnos, pero también tratar de orar. La oración es una manera saludable de descargarnos del estrés, porque venimos ante el Padre y nos acercamos ante el Señor y podemos descargarnos. Y la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? Que venid a mí todos aquellos que estén cargados y cansados, y Él nos da una promesa, y yo les haré descansar.
O sea que en los momentos de tensión, en los momentos difíciles, es saludable ejercitarnos, es saludable la alimentación, comer saludable, pero también la oración. Yo diría que es muy efectiva porque nos hace buscar del Señor. Yo recuerdo que en lo personal, cuando yo lloro sola, o sea, cuando yo lloro en mi propia carne, podríamos decir, yo amanezco con mis ojos pero muy cargados, hinchados, que parezco que ni quiero salir, ni quiero que nadie me vea, porque yo digo, ¿cuándo se me van a desinflamar los párpados? O sea, amanecen cargadísimos. Pero yo me di cuenta de algo, que cuando yo lloro ante la presencia de Dios y me descargo ante el Señor, o sea, yo no amanezco con mis ojos inflamados. Y entonces entendí que descargarme ante el Señor es la manera más efectiva para yo liberarme del estrés, liberarme de las cargas, porque el Señor está ahí para consolarnos en esos momentos difíciles. También es importante darle sentido a la pérdida. A veces tratamos de quitarnos de la cabeza, ya no voy a pensar en eso, y resulta que es donde más estamos pensando. Ya no voy a tratar de evadir lo que me está pasando, pero resulta que es donde más estamos. Entonces tenemos que como que darle sentido a la pérdida, decir, bueno, esto es lo que me pasó, no voy a negar la realidad, no voy a dejar de pensar en esa persona, sino esto es lo que me sucedió, le voy a dar sentido a esta pérdida, y a medida que vamos elaborando una historia coherente de nuestra experiencia, vamos logrando una mejor perspectiva de vida. También es importante y se nos aconseja confiar en alguien. Puede ser una persona cercana, puede ser el pastor, puede ser un terapeuta, pero confiar en alguien, decir, esto es lo que me está pasando, esto es lo que estoy viviendo, esta es la situación que me está pasando. Buscar a alguien que podamos confiar en esa persona y recordar que al confiar en alguien también a veces nos hacemos vulnerables, y por eso es bien difícil confiar en alguien, ¿verdad? Y cuando a usted le buscan porque alguien quiere confiar en usted, usted tiene que saber que tiene que estar ahí, porque si alguien le buscó es porque ve que usted le puede ayudar. A veces no necesitamos dar una respuesta, pero solo con el hecho de escuchar creo que estamos ayudando bastante a la persona. También, por un lado, tenemos que aprender a dejar la necesidad de controlar a los demás. A veces queremos controlar las situaciones que están pasando a nuestro alrededor y no podemos. Como dijo alguien, ¿verdad? Queremos detener el agua en las manos y no se puede. Hay otras personas afectadas por la pérdida que a veces van a tener una manera muy diferente de superar su pérdida o de su proceso emocional. Entonces a veces queremos como que lo que yo viví, lo que yo pasé, que la otra persona lo experimente de la misma manera. Y eso no nos sirve, no me ayuda ni a mí ni le ayuda a la otra persona, porque cada uno de nosotros tiene su manera de poder manejar la pérdida. También es importante el ritual, como que ritualizar la pérdida de un modo que tenga sentido para nosotros. ¿Cómo así me podrías decir? Es decir, por ejemplo, hay personas que para ellas es bien importante que en el proceso de la velación, por ejemplo, se haga un servicio. Y entonces alguien podría decir, pero ¿por qué quieren hacer un servicio? No, para la persona es bien importante. Nosotros sabemos que no es tanto por la persona que está ahí, sino es más por la persona que queda. Entonces, el apoyo que está recibiendo en ese momento de la pérdida. Entonces, es importante esto. Y ya casi para ir terminando, para poder superar las pérdidas no debemos de resistir al cambio. Cuando perdemos algo, nuestra vida va a cambiar. O sea, las cosas no van a ser iguales porque ya lo perdimos. Entonces tenemos que empezar a aceptar ese cambio, aceptar que las cosas están cambiando, aceptar que las cosas ahora son diferentes y cosechar el fruto de la pérdida. La pérdida, pues, en algún momento hace que nosotros revisemos nuestras prioridades vitales. También la pérdida hace que busquemos oportunidades para aplicar lo que nos enseñan los proyectos, las relaciones futuras, y debemos dejar que nuestras reflexiones constructivistas encuentren una forma de poder expresar esa pérdida, pero en acciones adecuadas
a veces ayudando a otras personas que lo necesiten. Entonces a veces yo pierdo algo y me vuelvo como que ahora yo ya estoy en la capacidad de entender a mi hermano, de entender a mi prójimo, de entender al que sufre. Y entonces puedo utilizar eso para ayudar a otras personas. Y por último, centrarnos en nuestras propias convicciones religiosas. La palabra del Señor, podemos refugiarnos en Él, podemos encontrarle sentido a la pérdida cuando buscamos del Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues buscando y fortaleciendo nuestra espiritualidad. Hay personas que en la pérdida lo que hacen es alejarse de Dios, y es ahí cuando más nos debemos de alejar, nos debemos de acercar al Señor, porque si nos alejamos estamos perdiendo nuestra espiritualidad y estamos perdiendo esa comunión, que el único que nos puede ayudar, porque el que nos crió y nos entiende es el Señor. Así es. En Salmos 34:18 nos dice: el Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. Porque el Señor está siempre cerca para auxiliarnos. ¿Qué nos dice Dios acerca de las pérdidas? ¿Qué es lo que Dios nos dice? Yo creo que el Señor siempre está ahí para estar con nosotros, para sanar nuestro corazón, para limpiar nuestras lágrimas. Me gusta mucho lo que Jesús les dice a sus discípulos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14. En los primeros versículos les dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y entonces Jesús nos aclara, ¿verdad?, que hay personas que van a llegar más rápido. Hay personas que por X o Y razón todavía no hemos cumplido el propósito de Dios aquí en este mundo, y entonces pues tenemos que cumplirlo y tenemos que estar más tiempo, pero el Señor nos dice que Él nos va a preparar un lugar, y Él aclara que si no fuera cierto, pues Él no lo hubiera dicho, y entonces nos da la seguridad que en ese lugar que Él tiene preparado estaremos con el Señor, pero también ahí podremos estar con aquellas personas que ya hemos perdido. En Salmos 30:11 me gusta mucho este salmo porque dice: has cambiado en danza mis lamentos, me has quitado el luto y me has vestido de fiesta. Sí, quien puede sanar nuestro corazón, quien puede quitar toda dolencia, quien puede quitar de nosotros el luto, es el Señor. Como decía Pastora Gladys, llorar en el Señor, descargar en el Señor todas nuestras tristezas, toda nuestra angustia, toda nuestra decepción, todo lo que nosotros estamos viviendo es lo mejor que podemos hacer. Y esta palabra Dios se ha cumplido en mi vida. Dios ha cambiado en danza mis lamentos y ha quitado el luto y me ha vestido de fiesta. El Señor es el que puede sanar su corazón. Que si usted en este momento está pasando por una situación difícil o no ha superado una pérdida, quien puede sanar su corazón, quien puede quitar ese dolor, quien puede darle alegría, porque a veces decimos: sonríe, ¿por qué no está contenta? Y a veces las personas nos contestan: no tengo motivos para estar contenta. Entonces, si usted está pasando por alguna situación así o tiene un familiar, el Señor puede obrar y puede quitar ese luto y puede dar un nuevo vestido, puede dar un canto de alegría, puede cambiar la situación, puede cambiar su vida, puede cambiar sus sentimientos. Pero el Señor está siempre atento a las necesidades de cada uno de nosotros. También me gustaría resaltar lo que dice Apocalipsis 14:13, y dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. La palabra del Señor siempre nos da fortaleza.
El Señor es el que nos ayuda a que ese proceso del duelo vayamos superándolo. No es de la noche a la mañana. Me gustaría, algunas personas consideran, se ha descubierto que el proceso del duelo dura a veces de 1 a 3 años. Y a veces nosotros queremos que a la semana, al mes, la persona ya esté normal. Y el duelo es un proceso a veces que se extiende. El problema es de extendernos en los síntomas del duelo, por ejemplo, que podemos pasar del duelo ya a una depresión, ya a una crisis de ansiedad, y entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque el duelo puede desencadenar, si no llevamos el proceso del duelo normal, puede desencadenar otra serie de factores que nos van a limitar y nos pueden perjudicar para que nosotros podamos desarrollarnos y podamos crecer. Gracias, pastora. Para ir finalizando, ¿cómo puedo decir que ya superé la pérdida? Es importante recalcar que una persona se considera que ha superado el duelo, que ha superado la pérdida, cuando es capaz de recordar al fallecido sin sentir dolor. No significa que ya no le importe. La cicatriz está ahí, pero ya no tiene dolor. Y entonces, cuando una persona es capaz de decir que ahora puedo vivir sin él, puedo vivir sin ella, cuando hemos dejado de vivir en el pasado y ahora empezamos a invertir como que de nuevo nuestra energía en la vida, pero también en los vivos. A veces cuando una madre, un padre pierde a un hijo, se queda en el proceso del duelo, pero no logra superar el duelo y se queda viviendo en el pasado. Y entonces se hunde en una depresión, se hunde en una situación muy difícil y se olvida que tiene a otros hijos y se olvida que hay otros que están vivos. Y entonces decimos que el duelo se ha completado, el proceso del duelo se ha completado cuando somos capaces de recordar a esa persona sin sentir dolor y podemos hablar como lo hemos hecho hoy y podemos dialogar, pero ya el dolor ya no está ahí, o sea, ya lo hemos superado. Nos dolió en su tiempo, no significa que ahora no nos importe, no, para nosotros es importante. Hay una cicatriz que nos recuerda que ahí ocurrió algo y que ahora hemos aprendido a vivir sin él o hemos aprendido a vivir sin ella. Nos hemos adaptado y hemos dejado de estar en el pasado. Hay muchas personas que se quedan en el pasado y ahora estamos invirtiendo nuestra energía, nuestro tiempo en el presente, en el futuro, y estamos enfocándonos en los vivos. Cuando se pierde a alguien, a veces es muy común que nos olvidemos de los que están vivos porque nos enfrascamos en el que perdimos. Y eso nos impide a veces superar el duelo. Y entonces tenemos que levantarnos en el nombre del Señor, ¿verdad? Amén. Y seguir hacia adelante, avanzar. Lo que nos pasó quizás no ha sido fácil, no ha sido el ideal, lo que se está viviendo a nivel de país, a nivel del mundo. No es fácil, estamos en una situación donde hay mucho duelo y donde hay muchas situaciones difíciles que estamos viviendo, pero ahí es donde tenemos que aferrarnos del Señor y tomarnos de la mano del Señor para poder avanzar y para poder superar cualquier pérdida. Amén. Gracias, pastora Gladys. Estuvimos hablando sobre superando las pérdidas. Deseamos de todo corazón que este programa haya bendecido su vida y la de su familia. Recuerde que este es un proceso por el cual vivimos de diferente lado, nos puede venir de cualquier punto y creo que se convierte en algo, en una pérdida cuando teníamos mucho apego, mucho cariño o la situación, la persona
o el trabajo o lo material era algo que nosotros amábamos mucho. Creo que eso es algo muy importante, es algo que amábamos mucho, que era vital en nuestras vidas, y por eso es que nos va a afectar. Recuerde que en el dolor, en medio del dolor, en medio de la tristeza, Dios está con usted, no está solo, no está sola. El Señor está siempre con usted para dar esa fortaleza, para sanar sus heridas, para secar sus lágrimas. Y claro, acompáñese siempre de alguien que usted sabe que le va a ayudar, que le va a beneficiar en este proceso. Pastora Gladys, ¿algo más que quiera agregar para las personas que nos están viendo? Pues me gustaría que orar, tomar un tiempo para orar, para bendecirles, para que sea el Señor que les fortalezca, y decirles que no se encierren, no se queden solos. Yo sé que ahorita no podemos estar en contacto con muchas personas, pero podemos utilizar el celular, podemos hacer videollamadas, podemos acercarnos a otras personas a través de la tecnología. No nos compartamos a veces nuestro dolor, porque de esa manera las cargas son más livianas. Por supuesto, acerquémonos al Señor, pero también busquemos apoyo en otras personas. Alguien me dijo en una ocasión, hermana Gladys, la llamo porque para mí es bien difícil expresar mi dolor acá, porque piensan que porque estoy en la iglesia, porque piensan que porque sirvo al Señor, yo no tengo por qué llorar, o sea, yo no tengo por qué sufrir esta situación de duelo. Y entonces me decía, pero yo estoy mal, yo estoy triste. Y yo recuerdo que a ella yo le contesté, claro, esto es algo tan normal y puede llorar conmigo, o sea, yo no la voy a juzgar, esto es normal, no se sienta como que menos espiritual, sino que tiene que saber que está en un proceso que es difícil, pero muchas veces como que algunas personas nos condicionaran y nos dijeran, no, si usted, ¿cómo se le ocurre eso? Sí, ¿cuántas veces he hecho tantos programas y ahora por qué usted está sufriendo? Como que estuviéramos, como que ya tuviéramos una vacuna contra el dolor, ¿verdad? No, todos pasamos dolor, todos pasamos algún momento de angustia, donde somos vulnerables, pero ahí es donde entra la función del apoyo de los demás, pero la ayuda del Señor. Así que me gustaría orar por cada uno de ustedes. Y no sé si lo puedo hacer de una vez ahorita. ¿Sí? Ok. Así que acompáñeme y oremos juntos al Señor. Padre amado, te damos gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Señor, oramos por cada una de las personas que están en sintonía de este programa, Señor. Por aquellas personas que están atravesando alguna pérdida, Señor. Puede ser alguna pérdida de un ser querido, alguna pérdida quizá en el área comercial o en el área social, Señor, alguna pérdida quizá en el área espiritual, Padre amado. Oramos, Señor, para que tú bendigas a cada uno. Oramos, Señor, para que seas tú su fortaleza, mi Dios. Ahí, Señor, donde hay aquellos hombres y mujeres que están sufriendo, mi Dios, oramos para que tú les fortalezcas. Oramos para que tú les restaures, Señor, y oramos, Señor, para que seas tú interviniendo en aquellos hombres y mujeres que están en un proceso de duelo, Señor. Acompáñales, fortaléceles, bendíceles, Señor, y ayúdanos, mi Dios, a poder ser apoyo para aquellas personas que están en un momento difícil, en un momento de adversidad. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias, Señor, porque tú no nos abandonas y no nos dejas solos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias por acompañarnos en este programa. Los esperamos el martes en el programa Mujer de Hoy. Que tengan un bendecido día. Gracias, Pastora Gladys, por acompañarnos. Que el Señor les bendiga.